Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. Hoy seguimos con la serie sobre la anisogamia, la existencia de los dos sexos y sus consecuencias para la evolución de los seres vivos y especialmente de los animales. Las plantas también tienen sus historias interesantes, pero son un tema un poco más complicado y menos estudiado. Además, el tema del episodio de hoy es algo que tradicionalmente se ha estudiado en animales. Esta historia, como tantas otras en biología, comienza con Darwin, que se fijaba mucho en las cosas y tenía buen ojo para las preguntas y las curiosidades. De forma más importante, tenía la costumbre de reconocer abiertamente las observaciones que iban en contra de sus hipótesis y de hacerse preguntas sobre ellas, una cualidad muy buena para un científico. Uno de los asuntos que atormentaban a Darwin y lo mantenían despierto por las noches eran los pavos reales. Por si no los conocéis, son unas aves curiosas, en las que los machos tienen un plumaje azul eléctrico precioso, complementado con una enorme cola cargada de plumas multicolores y patrones en forma de ojo reflectantes. Solo pensar en una pluma de pavo real me pone enfermo, escribía Darwin. La razón por la que esto le atormentaba es que no tenía lógica desde su reciente teoría sobre la evolución por selección natural. En principio, la selección natural debería favorecer la aparición de rasgos que diesen ventaja a los animales que los portan a la hora de adaptarse a su ambiente. Un pavo es un pájaro gordo que no vuela demasiado, un bocado muy apetitoso para cualquier carnívoro que pase por ahí. ¿Qué sentido tiene tener plumas brillantes que te hacen difícil pasar desapercibido y enormes colas que te entorpecen la huida? Sin una explicación para la aparición de este rasgo y otros como él, cosas llamativas pero muy poco prácticas, la evolución por selección natural parecía tener algún que otro agujero. La respuesta a esta pregunta radicaba en tres cosas. La primera, la selección natural en un sentido amplio no se preocupa tanto de que los animales sobrevivan o vivan felices, sino de que se reproduzcan. Los animales que se reproducen más producen más copias de animales que se parecen a ellos. La segunda, las hembras de pavo real tenían un color y unas colas mucho más razonables que los machos. La tercera, los pavos macho parecían muy interesados en desplegar y agitar sus colas delante de las hembras, y las hembras, por su parte, los miraban con mucho interés. La explicación de Darwin, entonces, es que la razón para la existencia de este rasgo es que las hembras tendían a parearse con los pavos más bonitos, con las plumas más brillantes y los abanicos más grandes y agitados con mayor vigor. Esto perpetuaba la transmisión de ese rasgo a través de las generaciones, aunque no fuese necesariamente práctico en la vida diaria. Este mismo principio podía aplicarse a otras estructuras y comportamientos curiosos, como colores brillantes o rituales de cortejo elaborados. De una forma parecida, también explicaba cosas como los cuernos enormes de los ciervos macho y la energía que gastaban en pelearse con otros. Tanto la competición entre machos por acceso a las hembras como la selectividad de las hembras para decidir con qué machos se apareaban daban lugar a una presión evolutiva, ya que eran un factor crítico a la hora de decidir quién se apareaba más y quién menos. Darwin llamó a esto selección sexual, como contraposición a la selección ordinaria o selección natural en sentido estricto. La idea es que esta presión evolutiva, esta selección sexual, era una fuerza que actuaba en paralelo o incluso en contra de la selección natural. Esto explicaría las diferencias físicas y de comportamiento que se veían entre los machos y las hembras de distintos animales, incluidos los ejemplos más extremos, como el pavo real. Darwin se quedó ahí, pero más adelante estas ideas fueron sistematizadas mediante experimentos y modelos matemáticos. Una de las conclusiones principales fue que los incentivos de este juego de la selección sexual tienden a ser asimétricos entre los sexos. La explicación para esto es lo que llevamos comentando durante esta serie: la asimetría fundamental que existe en las estrategias sexuales de los animales una vez aparecen los dos sexos. Como vimos, la reproducción con dos células sexuales o gametos que se fusionan para formar un nuevo individuo a veces daba lugar a la aparición de dos estrategias. Una de ellas produce gametos muy grandes, bien provistos de energía e inmóviles, mientras que la otra se concentra en crear gametos pequeños, abundantes y muy móviles. A la estrategia de gametos grandes la llamamos hembra y a la estrategia de gametos pequeños, macho. Esta situación de gametos desiguales
de anisogamia, es universal entre los animales. Específicamente lo que encontramos es la forma más extrema, llamada oogamia, porque las hembras producen gametos especialmente grandes y especialmente inmóviles, llamados óvulos. Por su parte, los machos producen diminutos gametos de carreras, llamados espermatozoides, o esperma en colectivo. Es esta anisogamia la que crea los incentivos asimétricos. La enorme abundancia de esperma producida por los machos hace que la impresión en óvulos por parte de las hembras sea bastante segura. Van a tener fácil encontrar quien fecunde todos los óvulos que sean capaces de producir, un número que va a estar básicamente limitado por la energía disponible. Los machos, en cambio, tienen éxito más variable. Por un lado, pueden producir suficiente esperma para un montón de óvulos y tener mucha descendencia. Pero por otro, hay mucho más esperma que no es suyo que esperma que es suyo, así que corren el riesgo de fecundar pocos o ningún óvulo. En resumen, los machos sufren más competición con otros machos que las hembras con otras hembras. Dada esta situación, la mejor estrategia hembra es centrarse en maximizar las posibilidades de éxito de sus gametos. Esto lo consigue, por un lado, asegurándose de invertir suficiente energía en cada uno de ellos, y por otro, asegurándose de que el esperma que lo fecunda lleva material genético de calidad. La mejor estrategia macho, por otro lado, es centrarse en alcanzar la mayor cantidad de óvulos disponibles antes que los otros machos. Esta asimetría en estrategias óptimas se hace muy patente una vez llegamos a animales multicelulares que se mueven y tienen comportamientos más o menos complejos. La buena noticia es que ahora se pueden aparear, juntarse y ponerse de acuerdo para rejuntarse los gametos. Esto evita ese malgasto brutal de gametos que vemos en animales marinos que no se mueven, que tienen gónadas enormes en comparación con su tamaño corporal, y que lo único que pueden hacer es elegir cuándo lanzan cantidades absurdas de gametos al mar. El apareamiento, sin embargo, pone nuevas presiones en los organismos que se reproducen sexualmente, presiones que son distintas en machos y en hembras. Las hembras no necesitan aparearse mucho. Una vez tienen suficiente esperma para sus óvulos, aparearse más no les da demasiado beneficio. No les da cero beneficio, ojo. Y hay estudios que han encontrado que en algunas especies, en insectos sobre todo, los apareamientos múltiples pueden aumentar la fertilidad de las hembras. No se sabe exactamente por qué, pero una hipótesis posible es que tener hijos de distintos padres aumenta la variabilidad genética, y que eso es bueno por razones diversas. Sin embargo, en general las hembras reciben menos beneficio de apareamientos múltiples que los machos, y su principal prioridad es asegurarse de la buena calidad de los genes que reciban. A diferencia de las hembras, un macho no tiene que producir huevos caros o gestar crías, porque las hembras lo hacen por él. Además, sus gametos son baratos y numerosos. No hay nada que le impida aparearse múltiples veces, con enormes beneficios reproductivos cada vez que lo haga. Pero claro, la mitad de la población son machos, y todos piensan lo mismo que él, así que la competición es feroz. Esta situación delinea lo que conocemos como roles sexuales. Ojo que este es un término biológico. Los roles sexuales no tienen nada que ver con que si los hombres escoceses deben llevar falda, o si las mujeres amazonas deben ir a la guerra. Se refieren a estos incentivos asimétricos evolutivos que en general asociamos con machos y hembras. En general, vemos machos competitivos que intentan maximizar sus apareamientos y hembras selectivas que buscan mejores genes y más recursos. Y estos roles, estas distintas formas de puntuar en el juego evolutivo, han contribuido a dar forma a los cuerpos de los animales. Veréis, el tema del sexo y la anisogamia es que es un poco como una cebolla. En el núcleo de la cebolla sexual tenemos las dos posibles estrategias sexuales: ser hembra y producir óvulos, o ser macho y producir esperma. Un organismo dado puede seguir una de estas dos estrategias, ambas a la vez, o puede incluso seguir una durante un tiempo y cambiar a la otra cuando es ventajoso. Sea cual sea la estrategia, en animales multicelulares esto va ligado a un tipo de gónada, un órgano que produce esos gametos, ovarios en hembras y testículos en machos. Pero claro, estos órganos no pueden hacer su trabajo ellos solos. Alrededor de ellos, los animales formamos enormes constructos biomecánicos compuestos de células con núcleo coloniales, o lo que normalmente consideramos nosotros. Parte de la tarea de estos cuerpos es asegurarse de que los gametos producidos por estas gónadas puedan cumplir sus respectivas funciones. Un macho en una especie con fecundación interna puede tener un pene que ayude a transmitir el esperma a la hembra de forma segura,
Una hembra en una especie que pone huevos puede tener un órgano que secrete una cáscara calcárea que proteja al embrión en desarrollo. Y la cosa no para ahí. Aquí es donde el tema que tocamos se cruza con lo que habíamos hablado sobre historias de vida. Decíamos que una perspectiva a la hora de ver la evolución era desde la energía. Todos los seres vivos tienen una cantidad dada de energía disponible que tienen que repartir entre crecer, reproducirse, distintos comportamientos, estructuras especializadas, etc. La forma en la que finalmente se gasta esta energía depende mucho de la historia evolutiva, el ambiente de cada animal y la selección sexual, que es otro factor importante a la hora de cuadrar estos presupuestos energéticos. Una selección sexual que, recordemos, promueve incentivos distintos en machos y hembras. De esta forma, el desarrollo de un organismo efectivo para su ambiente depende también de crear estructuras y comportamientos que favorezcan el cumplir su rol sexual. Como regla general, los machos van a presentar adaptaciones que los ayuden a competir contra otros machos. A veces esta competición es directa y violenta, y entonces encontramos los cuernos de los ciervos macho, las mandíbulas de los ciervos volantes macho, los enormes tamaños de los elefantes marinos macho. Otras veces es una competición indirecta por la atención de la hembra, y vemos los colores vivos y presentaciones elaboradas de muchos pájaros macho, o de arañas saltadoras macho, que algunas son también muy coloridas. Otras veces la competición puede basarse en evitar que la hembra se aparee con otros competidores, lo que se expresa en cosas como comportamientos de custodia de la hembra, o incluso la aplicación de tapones vaginales temporales como parte de la transferencia de esperma, algo que vemos en ratas sin ir más lejos. Las adaptaciones de las hembras, en cambio, reflejan una mayor inversión directa en reproducción. Huevos con cáscara y grandes reservas de energía, glándulas mamarias para alimentar a los recién nacidos, complejísima maquinaria para gestar embriones, cosas que en último término se basan en invertir recursos en un óvulo. Sin embargo, las hembras en general no se suelen beneficiar mucho de competir por los machos con otras hembras, por lo que los colores vivos, armamentos o cuerpos enormes son desperdicios de energía que podría usarse en poner más huevos o en alimentar los que ya tienes. La participación de las hembras en la selección sexual, en cambio, suele basarse en la selectividad con respecto a su pareja. Aunque no pueden analizar directamente los genes de los machos, sí que pueden usar indicadores, cosas como el tamaño, la musculatura o los adornos grandes, son signos como mínimo de buena salud. En pájaros específicamente, se sabe que el plumaje brillante, sobre todo de colores rojos y amarillos, está relacionado con la buena condición física y resistencia a los parásitos. Así que en general las hembras van a tender a arrimarse más a machos con plumajes más brillantes y coloraciones llamativas, y estos machos con plumajes más brillantes y coloraciones más llamativas se van a reproducir más. Y las hembras preferirán a machos con plumajes más brillantes y colores más llamativos, y los machos con plumajes más brillantes y colores más llamativos se reproducirán más. Y las hembras preferirán a machos con plumajes más brillantes y colores más... Espera un momento. Aquí llegamos de nuevo a los pavos reales que atormentaban a Darwin. Casos como el de los pavos reales son llamativos porque muestran aquellas situaciones en las que la selección sexual entra en conflicto con la selección natural. En algún punto del pasado suponemos que era perfectamente razonable que una hembra se fijase en los machos con el plumaje brillante, como signo de salud y buenos genes. El tema es que la selección no se hacía por la salud o por los buenos genes, sino por ese plumaje. Esto es lo que abre la puerta a que se seleccionen machos con un plumaje cada vez más y más extravagante. Es como un examen. Tú tienes un objetivo, que es evaluar un conocimiento, y pones un examen. Pero técnicamente lo que estás midiendo no es el conocimiento, es lo bien que los estudiantes saben hacer tus exámenes. Esto a veces es equivalente al conocimiento, pero otras veces no. Los pavos reales macho básicamente comenzaron a estudiarse los exámenes del año pasado y a desarrollar plumajes brillantes, que tenían más o menos que ver con su salud. Asumimos que un poquito sí, pero no necesariamente. Pero pese a esto las hembras seguían siendo selectivas. Esas colas tan grandes y brillantes quizás seguían siendo un signo de salud, pero aunque no lo fuesen en absoluto, sí que eran un signo segurísimo de que tus hijos macho iban a tener colas grandes y brillantes, que iban a atraer a muchas potenciales nueras y a darte muchos nietos. No puedes saber con seguridad si vas a tener hijos sanos, pero si de ti depende, te vas a asegurar de tener hijos sexys.
A esta retroalimentación positiva que da lugar a rasgos exagerados se la conoce como carrera fisheriana, en honor al que la describió por primera vez, Ronald Fisher, el mismo de las proporciones sexuales del episodio pasado. Podemos ver estas carreras en cosas como el tamaño de los elefantes marinos macho, los cuernos de algunos escarabajos macho, o los colores brillantes de los machos de los pavos, de las arañas saltadoras y de otros animales. A veces uno no tiene que ser el mejor cazador, o el mejor corredor, o el mejor pescador, o el mejor a la hora de camuflarse. A veces uno lo que tiene que ser es simplemente sexy. Esta es la base de la selección sexual. Esta es la consecuencia de esa separación ancestral en dos tipos de gameto, en dos estrategias que tienen dos formas fundamentalmente diferentes de puntuar en el juego de la evolución. Pero suena un poco simple, ¿verdad? Machos agresivos que compiten entre ellos y hembras pasivas que los eligen. Hasta suena un poco carca, la verdad. Y además ya sabemos que la vida rompe muchas veces este patrón. ¿Qué pasa con los peces payaso? ¿Con los caballitos de mar? ¿Con las arañas macho, devoradas por las hembras? Efectivamente, estas son reglas básicas de la situación típica o frecuente. No es que sean mentira. Están bien establecidas por la evidencia disponible y nos dan un buen marco teórico para entender cómo y por qué las cosas son como son. Pero claro, esto es biología, y ya sabemos lo que pasa con la biología y los patrones o reglas generales. En el próximo episodio de Biología de Tranquis, tomaremos este patrón básico y hablaremos de sus dobleces, excepciones y objeciones. Hasta la próxima pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.